Ben Marlove tenía 63 años y era una figura fija en la escuela secundaria Clarence, donde había trabajado como conserje durante casi 3 décadas. Sus hombros encorvados y manos curtidas contaban la historia de un hombre que había pasado su vida realizando trabajo físico, pero sus ojos seguían siendo amables detrás de unas gafas de montura metálica que habían pasado de moda hacía mucho tiempo. Los estudiantes lo llamaban señor Ben, los pocos que se molestaban en dirigirse a él, y la mayoría de los profesores lo miraban con la indiferencia cortés reservada para quienes existen en la periferia del trabajo importante. Los pasillos de la escuela eran más su hogar que su pequeño apartamento a 3 cuadras de distancia después de que su esposa Margaret falleciera de cáncer 12 años antes y su única hija se mudara al otro lado del país por trabajo. Ben encontró consuelo en los ritmos predecibles de mantenimiento del viejo edificio escolar. Conocía cada tabla del suelo que crujía, cada radiador temperamental, cada aula donde las ventanas se atascaban en un clima húmedo. Podía predecir qué baño se inundaría durante una lluvia intensa, qué casilleros se atascarían en invierno y exactamente cuántos minutos tomaría trapear la cafetería después de una pelea de comida. El director Davis a menudo comentaba que Ben sabía más sobre la historia del edificio. Que nadie este lugar se derrumbaría sin ti. Ben decía sin darse cuenta de cuán literalmente cierta era esa declaración. Detrás de escena Ben hacía pequeños milagros con cinta adhesiva WD-40 y la sabiduría acumulada de décadas reparando cosas que otros simplemente reemplazarían. Su rutina rara vez variaba: llegar a las 5 de la mañana, revisar las calderas y el sistema de calefacción, limpiar los pasillos principales antes de que llegaran los estudiantes, luego abordar cualquier calamidad que le aguardara ese día. Almorzó a las 11:30 siempre solo en la pequeña oficina de mantenimiento comiendo el mismo sándwich y manzana que había empacado durante años. Las tardes significaban vaciar los botes de basura, barrer las aulas y preparar el edificio para el día siguiente antes de cerrar a las 6 de la tarde. En una noche de diciembre particularmente fría, un aguanieve golpeaba contra las ventanas. Ben estaba vaciando los botes de basura detrás de la cafetería cuando notó una figura acurrucada contra la pared de ladrillo. El hombre llevaba una chaqueta de camuflaje andrajosa varias tallas más grande, sus pocas posesiones metidas en una mochila desgastada a su lado. A pesar del frío, se sentó con rectitud militar, la dignidad intacta incluso en evidente desesperación. Cuando Ben se acercó, el hombre no rogó ni puso excusas, simplemente levantó la vista, sus ojos claros a pesar de sus circunstancias. Lamento la intrusión, dijo con una voz que sugería educación debajo de su cansancio. Solo necesitaba un lugar fuera del viento esta noche. Algo en su porte, quizás la forma en que automáticamente cuadró los hombros cuando habló, le dijo a Ben que esta no era una persona sin hogar común. Había una precisión disciplinada en sus movimientos que hablaban de entrenamiento militar. ¿Un fantasma de lo que una vez fue Sirves?, Ben preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El hombre asintió. Una vez que los marines dos recorrieron, Ben dudó solo brevemente antes de tomar una decisión que contradecía todas las políticas de la escuela. Ven conmigo, dijo en voz baja, quédate callado y sígueme exactamente por donde camino. Llevó al extraño a través de la entrada de servicio, por un pasillo estrecho lleno de productos de limpieza y finalmente a una puerta pesada que marcaba mantenimiento. Solo detrás de ella estaba la sala de calderas, el corazón del antiguo sistema de calefacción que mantenía a Claridge funcional durante los duros inviernos. Siempre estaba cálido, aislado del edificio principal y rara vez visitado por alguien más que el propio Ben. Hay una vieja cuna en la esquina, Ben explicó señalando una cama plegable que quedó de una época en que los conserjes a veces se quedaban a pasar la noche durante las ventiscas. Baños por ahí. Tendrás que irte a las 5:30 de la mañana cuando llega el equipo de la mañana. El veterano se quedó en la puerta momentáneamente abrumado. ¿Por qué arriesgarías tu trabajo por un extraño? Ben pensó en su padre, que nunca se recuperó del todo de su tiempo en Corea. Mi papá estaba en la 82ª División Aerotransportada, dijo simplemente. Me enseñó que no se deja a un hombre atrás. El acuerdo se suponía que sería por una noche, solo lo suficiente para dejar que el hombre escapara de lo peor de la tormenta de invierno, pero cuando Ben llegó temprano a la mañana siguiente encontró la sala de calderas impecable, la cama pulcramente hecha con esquinas de hospital en un trozo de papel de desecho.
Dejó una nota: gracias, arregle la válvula que gotea en la tubería. Ben se encontró dejando la puerta sin llave esa noche y la siguiente pronto se convirtió en un acuerdo tácito. El veterano entraría después del anochecer y se iría antes del amanecer sin dejar rastro excepto por reparaciones ocasionales mucho mejores de las que Ben podría haber hecho con sus manos artríticas. 2 meses después de esta sociedad silenciosa, la directora Davis llamó a Ben a su oficina. Su expresión grave: Ben, ¿hay algo que quieras decirme sobre la seguridad del edificio por la noche? Ben se mantuvo derecho a pesar del dolor en la parte baja de su espalda. No, señora, nada que informar. Algunos de los maestros he notado señales de regalos en el edificio fuera del horario laboral. Ben sostuvo su mirada fijamente. A veces tenemos que hacer lo correcto incluso cuando no se ajusta a las reglas. Si crees que una buena persona merece ser recordada, por favor, quédate con nosotros. Después de esa primera noche, el veterano continuó regresando a la sala de calderas. Ben nunca supo a dónde iba durante el día, tal vez al quinto, un hospital a 20 millas de distancia o buscando trabajo en la ciudad. Pero la mayoría de las noches alrededor de las 9 p.m. se oía un suave patrón de golpes en la puerta de mantenimiento después de que la escuela se hubiera vaciado de estudiantes y la mayoría del personal se hubiera ido a casa por el día. Ben se preparó para estas visitas con creciente consideración. Una manta de repuesto apareció en el catre, luego una pequeña almohada, una caja cuidadosamente ordenada de alimentos no perecederos, barras de proteínas, productos enlatados con tapas de gaseosas, fruta seca, a veces calcetines limpios o artículos de tocador comprados en la tienda de $1 con su escaso salario. Una vez que dejó una novela de bolsillo que había encontrado en la caja de objetos perdidos de la escuela sin reclamar durante meses, nunca hizo preguntas, respetando la privacidad y la dignidad del hombre, entendiendo que a veces el silencio es el regalo más amable que puedes ofrecerle a alguien que se reconstruye a sí mismo. Cuando enero se convirtió en febrero, Ben comenzó a notar pequeñas mejoras en el edificio, cosas que no había hecho él mismo, una puerta pegajosa que ya no se atascaba, un pasamanos suelto asegurado. La antigua cafetera en la sala de profesores, perpetuamente problemática, de repente funcionando a la perfección. Una noche a finales de febrero, Ben entró en la sala de calderas para encontrar al veterano arrodillado junto a una de las tuberías de la calefacción, aplicando cuidadosamente una llave a un punto de conexión. El hombre trabajaba con la concentración de alguien que entendía de mecánica. Sistemas íntimamente sus movimientos económicos y precisos. La válvula de presión mostraba signos de tensión, explicó sin levantar la vista. Podría haber causado problemas la próxima semana cuando la temperatura baje de nuevo. La rosca estaba empezando a desgastarse. Ben se apoyó en el marco de la puerta observando los movimientos de práctica. ¿Has hecho este tipo de trabajo antes? De que el veterano sonriera levemente, la expresión transformando su rostro demacrado en algo más joven. Hice mucho más que esto. Título de Ingeniería de Georgia Tech. Antes de alistarme, especializado en sistemas estructurales en el cuerpo. Apretó la válvula con precisión. No es que importe mucho ahora. ¿Por qué no importa? Ben preguntó. La mano del hombre se detuvo momentáneamente. Es difícil obtener la autorización de seguridad cuando vives en las calles. Es difícil obtener una dirección sin trabajo. Es difícil conseguir un trabajo sin una dirección. Reanudó el trabajo. Es un círculo, no muchos salen de él. Ben asintió, entendiendo la trampa en la que se encontraban muchos veteranos. ¿Cómo te llamas? Finalmente preguntó después de meses de anonimato. Deliberado. Una pausa. Matthew Cordell. Esa noche, después de que Matt se había quedado dormido, Ben notó la mochila del hombre parcialmente abierta. Dentro había una caja de madera meticulosamente mantenida a pesar de las circunstancias del dueño. Ben no tenía intención de entrometido, pero mientras dejaba un sándwich fresco para la mañana, vislumbró el contenido: una tarjeta de identificación militar descolorida, una medalla de corazón púrpura guardada en su estuche y una fotografía que mostraba a un grupo de marines con uniformes de desierto abrazados unos a otros. La noche siguiente Matt abordó la pregunta tácita: perdí a mi equipo en Fallujah, volví a casa con medallas que no quería y recuerdos que no pude quitarme. Su voz era plana y objetiva. Mi esposa no podía soportarlo, en quien me había convertido. Mis padres fallecieron mientras estaba desplegado. Mi casa fue embargada durante mi tercer periodo. Lo siento, dijo Ben sabiéndolo inadecuado de las palabras. Matt negó con la cabeza. No te lo digo por lástima, solo para que sepas por qué,
Hizo un gesto hacia su estado actual. Pero le hice una promesa a mi sargento antes de morir. Dije que haría algo significativo cuando regresara. Todavía estaba trabajando en eso. Ben simplemente asintió. Entendiendo que a veces la presencia significaba más que las palabras, su arreglo continuó durante el invierno hasta la primavera. Matt comenzó a hacer más reparaciones en la escuela. Arreglando ventanas cerradas en aulas vacías, destapando desagües en baños que rara vez se usaban. Pequeñas mejoras que pasaron desapercibidas para la mayoría, pero que facilitaron el trabajo de Ben. Tuvieron cuidado de no dejar evidencia, pero como con todos los secretos en las pequeñas instituciones, los susurros comenzaron una tarde de abril. Un profesor de geometría informó huellas y polvo en un área de almacenamiento cerca del sótano. El oficial de recursos escolares realizó una investigación superficial, no encontrando nada, pero notando preocupaciones de acceso no autorizado en su informe. La administración aumentó su vigilancia. Ben fue llamado a la oficina del director Davis por segunda vez. La atmósfera era menos indulgente ahora. Señor Marlowe, ella comenzó formalmente. Tenemos razón para creer que has estado permitiendo que alguien se refugie en el edificio de la escuela después del horario de oficina. Esto es una grave violación de los protocolos de seguridad y potencialmente pone en peligro a nuestros estudiantes. Ningún estudiante ha estado nunca en riesgo, respondió Ben en voz baja. Así que admítelo. Sus cejas se levantaron. Admito tener compasión por un veterano que sirvió a su país y necesitaba refugio temporal. El subdirector, que había estado en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. Podríamos despedirte por esto, Ben, décadas de servicio o no. Ben los miró a ambos. Estos administradores que trabajaban en oficinas con calefacción. Mientras él destapaba inodoros y fregaba pisos contaminados con gripe estomacal adolescente. Si pierdo mi trabajo porque me niego a rechazar a alguien que luchó por su país, entonces aceptaré esa consecuencia. La reunión terminó con una advertencia final en lugar de un despido, en parte por el largo historial de servicio de Ben y en parte porque carecen de pruebas definitivas, pero las medidas de seguridad se incrementaron, incluyendo nuevas cerraduras en las áreas de mantenimiento. Esa noche, Ben tuvo que decirle a Matt que necesitaban suspender su acuerdo. Matt aceptó la noticia con la misma dignidad tranquila que mostró en todas las cosas. Has hecho más que suficiente, dijo, extendiendo su mano a Ben más de lo que nadie lo ha hecho en años antes de irse esa última noche. Matt le entregó a Ben un pequeño papel doblado. Si alguna vez escuchas mi nombre algún día debes saber que nunca olvidé que Ben guardó ese papel en su casillero durante 15 años a través de 3 directores e innumerables estudiantes. Su contenido permaneció privado, un recordatorio de una promesa que no podía entender completamente, pero de alguna manera confiaba que se mantendría. ¿Qué piensas de alguien que se sacrificó por su país y no tiene dónde dormir? Tipo respeto si crees que lo merecen para ser recordado. Pasaron 15 años. La escuela secundaria Claridge resistió cambios en la administración, reformas curriculares y recortes presupuestarios que dejaron a la institución, una vez orgullosa, luchando por mantener los estándares básicos. La directora actual, una mujer agobiada llamada Karen Michey, presidió una matrícula en descenso y unas instalaciones en deterioro con recursos cada vez menores. Ben, ahora de 78 años, se movió más lentamente, pero se mantuvo tan dedicado como siempre. Algunos maestros sugirieron que se jubilara, pero todos sabían la verdad. La escuela lo necesitaba más de lo que él necesitaba el escaso salario. Los trabajadores de mantenimiento más jóvenes iban y venían, incapaces de dominar los antiguos sistemas del edificio como Ben. El anuncio se produjo a principios de marzo. El distrito planeó cerrar Claridge al final del año académico. El edificio se vendería a desarrolladores que buscan la ubicación privilegiada para condominios de lujo. Los maestros serían reasignados. Los estudiantes se redistribuirían a escuelas ya abarrotadas en todo el distrito. Se programó una reunión comunitaria para abordar las inquietudes y explicar el proceso de transición. El gimnasio se llenó de padres ansiosos, exalumnos y miembros del personal nostálgicos que enfrentan futuros inciertos. La directora Michey luchó por mantener el orden mientras los arrebatos emocionales interrumpían sus declaraciones preparadas. Entendemos su decepción,
estaba diciendo, pero las realidades financieras eran sus palabras. Interrumpido por el sonido de las puertas de los vehículos cerrándose afuera a través de las ventanas del gimnasio, los asistentes pudieron ver 4 SUV negros entrando en la entrada circular, sus superficies pulidas, reflejando el sol de la tarde. Las puertas dobles en la parte trasera del gimnasio se abrieron. Un hombre con un traje color carbón perfectamente entallado entró seguido de varios asociados con carteras de cuero. Su presencia exigía atención no por el volumen o un gesto dramático, sino por la tranquila confianza de alguien acostumbrado a ser escuchado. Caminó con paso decidido hacia el frente del salón, asintiendo respetuosamente al director Miche, y antes de dirigirse a la multitud: por favor, perdonen la interrupción, dijo su voz cariñosa sin esfuerzo. Mi nombre es Matthew J. Cordell, CEO de Cordell Defense Systems. Estoy aquí porque tengo información relevante para su discusión. Ben, que había estado de pie discretamente contra la pared del fondo, como era su costumbre, dejó caer el bolígrafo que había estado sosteniendo. El ruido atrajo varias miradas, incluyendo una del propio Cordell, cuya expresión serena se suavizó momentáneamente. Cordell abrió una delgada cartera de cuero. Acabo de llegar de las oficinas del distrito, donde presenté una propuesta alternativa con respecto a Clare High School. Retiró varios documentos en lugar de vender esta propiedad para desarrollo residencial. Él lo compró con el propósito de mantener y expandir su misión educativa. Los murmullos se extendieron por el gimnasio. El director Michei dio un paso al frente. Señor Cordell, no entiendo. La junta escolar no mencionó ninguna oferta competitiva. Eso se debe a que los arreglos finales se completaron esta mañana. Cordell respondió entregándole el documento superior. Mi empresa ha establecido una fundación educativa que operará Claridge como una escuela pública autónoma con programación STEM especializada y becas completas para hijos de veteranos. La sala estalló en una confusa emoción. Los padres intercambiaron miradas desconcertadas pero esperanzadas. Los maestros susurraron con urgencia unos a otros. Durante todo eso Cordell mantuvo su comportamiento sereno, esperando que el ruido disminuyera. Algunos de ustedes se preguntarán por qué un contratista de defensa invertiría en una escuela secundaria en dificultades, continuó una vez que pudo ser escuchado. La respuesta es simple pero personal. Su mirada recorrió la sala y finalmente se posó en la pared del fondo. Ben Marlowe, ¿te unes a mí, por favor? Todas las cabezas se giraron hacia Ben, quien se quedó congelado por la incredulidad. Después de un momento de vacilación se abrió paso hacia adelante. Sus gastadas botas de trabajo chirriaron ligeramente contra el piso pulido cuando Ben llegó al frente. Cordell extendió su mano. ¿Me recuerdas, señor Marlowe? Ben asintió lentamente, décadas desapareciendo al reconocer los ojos del veterano sin hogar en el rostro de este exitoso ejecutivo. Sí, señor. Lo hago. Cordell se volvió hacia la multitud asombrada. Hace 15 años estaba en mi punto más bajo. Después de 3 giras con el Marines volví a casa con heridas invisibles y una visible falta de vivienda. Cuando la mayoría de la gente cruza la calle para evitarme, este hombre le hizo un gesto a Ben. Me dio refugio en la sala de calderas de este mismo edificio. Un jadeo colectivo recorrió a la audiencia durante meses. No solo proporcionó un lugar cálido para dormir, sino algo mucho más valioso: dignidad. Me trató como a un ser humano cuando la mayor parte de la sociedad había decidido que era desechable. Ben se quedó incómodo bajo la atención. Bajó la mirada. Cordell continuó, su voz adquiriendo peso emocional a pesar de su exterior sereno. Lo que el señor Marlowe nunca supo fue que durante esos meses estuve usando la computadora de la biblioteca de la escuela fuera del horario laboral para desarrollar el algoritmo de segmentación que eventualmente se convirtió en la base de mi empresa. La noche que dejé su cuidado me prometí a mí mismo que si alguna vez tenía éxito, encontraría una manera de recompensar su amabilidad. Los maestros que habían trabajado junto a Ben durante años miraron con asombro. Los padres que apenas se habían dado cuenta. El anciano conserje lo vio con nuevos ojos. Nadie recordaba mi nombre entonces, Cordell dijo, su mirada volviendo a Ben, pero recordé el tuyo, la primera persona que me trató como un hombre en lugar de un problema. Los planes de renovación que Cordell describió eran exhaustivos, de última generación: laboratorios de ciencias, un centro tecnológico, instalaciones deportivas mejoradas y sistemas de seguridad mejorados. Los salarios de los maestros aumentarían para atraer a los mejores talentos. La arquitectura histórica del edificio se preservaría mientras se moderniza su infraestructura. Hay una condición no negociable para este acuerdo:
agregó Cordell cuando concluyó que a Ben Marlove se le debe ofrecer un puesto vitalicio como director de instalaciones emérito con todos los beneficios y un salario acorde con su invaluable conocimiento de este edificio. Director Michei, todavía procesando este extraordinario giro de los acontecimientos, logró preguntar y si desea jubilarse. Cordell sonrió entonces. Recibirá la pensión que se merece por 30 años de servicio, no la inadecuada actualmente presupuestada. Mientras la reunión se levantaba en un murmullo de emoción y renovada esperanza, Cordell se acercó a Ben en privado. Espero no haberte avergonzado, dijo, pero algunas deudas no pueden quedar sin pagar. Ben encontró su voz al fin. No me debías nada, señor Cordell. Matthew, el hombre más joven, corrigió, y si lo hice me viste cuando era invisible. Eso vale más de lo que este edificio podría costar alguna vez. Tipo justicia, si crees que las acciones correctas, incluso hechas en silencio, eventualmente reciben su merecido. La transformación de Claremont High School comenzó ese verano. Los equipos de construcción trabajaron todo el tiempo para modernizar las aulas, reemplazar sistemas obsoletos y mejorar las instalaciones deportivas. La fachada histórica del edificio permaneció, pero en el interior la tecnología del siglo XXI reemplazó el equipo que había sido obsoleto durante décadas. Lo que había sido una institución moribunda preparándose para el cierre ahora zumbaba con renovado propósito y actividad. Los cambios se extendieron más allá de la mera infraestructura. La fundación de Matthew Cordell reclutó a los mejores talentos docentes con salarios un 30% por encima de los estándares del distrito. El plan de estudios se expandió para incluir carreras de ingeniería especializada, programas de informática e iniciativas de emprendimiento. Cada aula recibió tecnología de punta y la antigua biblioteca se transformó en un espacio de aprendizaje digital con recursos que rivalizan con los de muchas universidades. Quizás lo más significativo fue el recién creado Fondo de Becas para Niños de Veteranos, que garantiza la matrícula universitaria completa para hijos de familias militares y crea programas de mentoría que conectan a los estudiantes con veteranos exitosos en varios campos profesionales en cuestión de meses. Las solicitudes de inscripción aumentan a medida que las familias buscan transferirse al distrito. Lo más significativo para Ben fue la renovación del pasillo principal, ahora llamado Salón de los Héroes Silenciosos. Sus paredes presentaban fotografías e historias de veteranos locales y socorristas cuyo coraje diario había dado forma a la comunidad. Los estudiantes caminaban por este pasillo a diario, lo que recordaba que la grandeza a menudo tenía rostros comunes y realizaba su trabajo más importante sin fanfarrias ni reconocimiento. La sala de calderas recibió atención especial. Aunque el antiguo sistema de calefacción fue reemplazado por equipo moderno, el espacio en sí se conservó y se transformó en un pequeño museo. Una simple placa de bronce junto a la puerta se leía en honor a una noche de refugio que cambió 2 vidas. Ben continuó sus rondas diarias, ahora con un asistente y el equipo adecuado. Los estudiantes que anteriormente lo habían pasado apresuradamente sin mirarlo, ahora lo saludaban por su nombre. Algunos incluso se detuvieron a hacer preguntas sobre la historia del edificio. Los profesores que habían dado por sentado su presencia ahora lo invitaron a hablar a sus clases sobre la evolución de la escuela durante 3 décadas. En la gran ceremonia de reapertura, Matthew Cordell regresó como el orador principal. Cientos se reunieron en el nuevo auditorio, estudiantes, padres, miembros de la comunidad y representantes de los medios atraídos por la inusual historia de un veterano sin hogar convertido en contratista de defensa que salvó una escuela local. La gente a menudo pregunta qué hace que una vida sea exitosa. Cordell comenzó de pie en el podio con su uniforme de gala de la Marina en lugar de un traje de negocios. Nos enseñan a medir el éxito en dólares ganados, promociones recibidas o posesiones adquiridas, pero esas métricas pasan por alto algo esencial sobre la existencia humana. Hizo un gesto hacia Ben sentado en la primera fila. Este hombre nunca ganó un salario de 6 cifras. Nunca dirigió una corporación ni inventó una tecnología revolucionaria. Según los estándares convencionales, su carrera puede parecer modesta, pero el impacto de su compasión se ha extendido de maneras que ninguno de nosotros puede medir por completo. Cordell hizo una pausa en su comportamiento sereno, suavizándose momentáneamente. Hubo un momento en que creí que no tenía ningún valor, que mi educación, mis habilidades y mi potencial habían sido enterrados en el trauma de la guerra. Me había convertido a los ojos de la mayoría en otro veterano roto que caminaba por la acera. El auditorio estaba en silencio.
Cientos de personas contenían la respiración colectivamente, pero luego un conserje cansado con sus propios problemas decidió que yo valía la pena. Ver vale la pena ayudar, vale la pena tratar con dignidad. La voz de Cordell permaneció firme, pero sus ojos reflejaban una emoción más profunda, y ese simple reconocimiento de que el reconocimiento humano básico lo cambió todo. Después de la ceremonia, Cordell encontró a Ben inspeccionando la nueva ala de ciencias, verificando que cada detalle cumpliera con sus exigentes estándares. ¿Todavía trabajando horas extras, Cordell?, preguntó con una sonrisa. Ben se encogió de hombros con fuerza para romper viejos hábitos. Cordell metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel desgastado, la misma nota que le había dado a Ben 15 años antes. ¿La guardaste todo este tiempo? Nunca supe lo que significaba, Ben admitió, pero parecía importante. Cordell lo desdobló cuidadosamente, revelando un algoritmo complejo escrito en tinta descolorida. Este fue el comienzo de todo lo que construí. Lo escribí la noche antes de irme. Sentado junto a esa vieja caldera ha sido la base de los sistemas que ahora usan las agencias de defensa en todo el mundo. Presionó el papel de nuevo en las manos de Ben. Te pertenece, tú fuiste el catalizador de lo que se convirtió. A medida que se acercaba la temporada de graduación, Ben notó algo inesperado: cartas de aceptación universitaria para cada estudiante de último año, independientemente del ingreso familiar. Cuando preguntó en voz baja el consejero vocacional sonrió. Donante anónimo estableció un fondo de becas completo. Cada graduado de Claridge tiene la oportunidad de una educación superior. Ahora, Ben, no es necesario preguntar quién fue el donante. Algunos actos de bondad resuenan hacia adelante, multiplicando su impacto a través del tiempo. ¿Alguna vez has ayudado a alguien sin recordar su nombre? A veces una pequeña acción cambia toda su vida. Comparte un momento de bondad que hayas presenciado, porque aquí las acciones correctas siempre se recuerdan. Suscríbete a Susurros de Cuento, donde las acciones silenciosas se convierten en legados de amabilidad. El señor Ben colocó una pequeña bolsa de papel en el frío suelo del sótano y luego cerró silenciosamente la pesada puerta de la sala de calderas. Nunca preguntó el nombre del soldado, solo dejaba una comida caliente cada mañana antes de que llegara alguien más. 15 años después, durante la graduación, un hombre con un traje a medida subió al escenario sosteniendo la escritura de toda la escuela. ¿Quién era él? Y porque todo el auditorio se puso de pie cuando señaló al conserje.